lleno de prejuicios, pero a nosotros nos encanta. Urología, hay un universo y un mundo de sensaciones muy grandes. Pero hablar de algo que ustedes están, por supuesto, tratando de concientizar, que es el cáncer de próstata, por ejemplo, y que tiene que ver con la salud y la urología del hombre. Al hombre le cuesta un poquito más, ¿no, Caro? Sí, la brecha en salud a nivel varón-mujer es enorme. Por dar un dato muy simple, el varón vive 7 años menos que la mujer. Toma. Y en parte se relaciona con la falta de prevención en la salud masculina. ¿Por qué? Porque no, voy después, ¿no? Y se llama miedo, me parece, un poco, sí, ¿no? Sí, miedo, tabú. Sí. Creo que un poco está... Autosuficiencia. Sí, el valiente, el varón que no se enferma... Sí, creo que... Hay falta de concientización. Claro, eso es. Las mujeres, desde muy pequeñas, mamá las concientiza que tiene que ir al ginecólogo, hay campañas. Y los varones, cuando nos toque, cuando lleguemos a los 50 vamos al urólogo a ver la próstata. Voy. Sí, después voy. Y cuando lleguen a los 50 después vemos. Claro. Exacto. Creo que tiene que salir un poco de la familia, de la escuela, ¿no? El incentivar, como incentivamos a la mujer al ir al gineco, incentivar al varón a ir al urólogo y no esperar, como dijiste recién, a los 50 años para el cáncer de próstata. Y ahí viene lo que decimos todo el tiempo y somos repetitivos, ¿no? Todo lo que vamos a hacer para evitar enfermar. De eso se trata la consulta temprana. Exacto, porque hay un montón de enfermedades, la gran mayoría y las oncológicas más la falta de síntoma precoz. Claro, ¿sí? No hay síntoma, exactamente. Y la prevención primaria y la prevención secundaria es eso, es agarrar a la enfermedad, quizás está presente, no da síntomas, y agarrarla precozmente hace que podamos tratarla. Bueno, Carolina trabaja en el hospital, yo iba a decir el Durán, iba a decir el otro, pero sí, en el Durán. Y aparte sos justamente una persona muy proactiva en algo que es muy, le decíamos fuera de cámara, que es la neurourología. ¿De qué se trata la neurourología? La neurourología no es un trabalengua, yo siempre digo, porque son palabras que pero es muy específico y súper útil de estudio. Sí, la neurourología puntualmente es la especialidad dentro de la urología que se encarga de todas las enfermedades que generan una alteración a nivel funcional del aparato urinario. Es decir, todas las enfermedades neurológicas, doy ejemplos, enfermedades como las demencias, Parkinson, Alzheimer, esclerosis múltiple, lo que es espina bífida a nivel de patologías congénitas. Afectan el sistema. Exactamente. Toda esta alteración neurológica, por diferentes causas, genera una alteración en el funcionamiento, en la dinámica del llenado y del vaciado de la vejiga. Algo tan básico, ¿no? Algo tan básico, involuntario, totalmente autónomo, en parte autónomo en nosotros, hace que por enfermedades neurológicas la vejiga, la enfermedad no está puntualmente adentro de la vejiga, sino que las enfermedades neurológicas generan un daño en los nervios, en todo el sistema nervioso, y hace que la vejiga es la orden funcione. que llega mal, digamos. Exactamente, la orden que debería estar en el almacenamiento, digamos, cuando la vejiga se está llenando de orina y en los momentos cuando debemos vaciarla, no funciona de la forma correcta. Lo más peligroso de todo esto que estoy hablando no es la vejiga como órgano, sino los riñones. Sí, porque laburan el doble. Los riñones no pueden vaciar, quizás si hay diferentes presiones. Nosotros siempre manejamos presiones de agua. Siempre se maneja con presiones. Cuando las presiones en el aparato urinario son muy altas, los riñones no pueden vaciar, se llena de orina, por decirlo de alguna forma sencilla, se llenan de orina los riñones y empiezan a funcionar mal. Bien, y el paciente porque son dos órganos que intervienen en este proceso para que lo entendamos. Sí. Ahora, cuando hablamos de prevención, el autodiagnóstico, la autopercepción siempre es importante. ¿Qué tengo que tener en cuenta para saber si tengo una buena salud urológica? ¿Cuáles son esos tips? Eso que vos decís, esto lo tenés que tener en cuenta y hacer la consulta, pero vos decías que era silencioso. ¿Qué recomendación darías? Mira, si hablamos de patologías oncológicas dentro de la urología, hay 2 o 3 muy importantes. Por un lado, el cáncer de testículo, que no lo puedo dejar de nombrar, porque es el tumor sólido más frecuente en varones entre los 15 y los 35 años. Jóvenes. Por más que no sea a nivel de frecuencia, de número muy alto, es el más frecuente a nivel de tumor sólido. ¿Recomendás la palpación de testículos en los varones? Iba a eso, la autoexploración testicular mensual, una vez por mes durante la ducha, un testículo, el otro, es muy sencillo, es una maniobra sencilla, y la realidad es que está totalmente silenciado, nadie lo conoce, nadie sabe, no se habla del tema. ¿Cómo sería la maniobra para desmitificar? Se palpa el testículo, sabemos que los testículos están cubiertos por las bolsas escrotales, que es la piel que lo recubre, y por detrás de esa piel está el testículo. Si uno se autoexplora, se reconoce los dos órganos, se ve que hay un conducto, sí, que es el cordón espermático, que es como un cordoncito que sale de la ingle, y eso nos lleva al testículo.
Y los testículos tienen que ser no dolorosos, no tenemos que palpar ninguna induración, ningún nódulo, ningún tumor en esos dos redondelitos, en esas dos bolitas, digamos. Sí. Y por un lado, de un lado y del otro, debemos autoexplorarlos una vez por mes. El varón lo debería hacer al menos una vez por mes. Y Bien. puede descubrir varicocele también. De paso, Se puede palpar también varicocele, da otros síntomas, pero sí es importante. Y cuando lo palpamos en la ducha, no esperar a la consulta, no decir, bueno, esto se va a pasar, quizás, bueno, no, me golpeé, ya me va a pasar, y el testículo va aumentando de tamaño, ese tumor aumenta, la piel se pone roja, y no es lo mismo llegar a una consulta apenas me lo palpo, que esperar 1, 2, 3 meses, y donde la enfermedad quizás ya no está en testículo y está en otro lado. Fíjense que nosotros, todos acá, y seguramente nuestros oyentes también, sabemos que está la campaña del cáncer de mama, que es Tocate, y es como muy profunda. Muy lejos estamos de poder entender que los testículos también hay que tocarlos, porque nos da vergüenza, porque hay prejuicios, no sé, culturalmente. Sí. Nos falta un montón en eso. Sí, muchísimo. Mirá, nosotros hicimos hace unos meses en el Hospital Durán, en 3 escuelas del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hicimos una encuesta a varones adolescentes y les preguntamos, a las mujeres les preguntábamos si sabían que existía la autoexploración mamaria y si habían escuchado. Y la gran mayoría respondió que sí, y los varones, el 10% dijo que sí, que conocía que había testículo y que había que tocárselo. O sea, hay una brecha enorme en prevención y en salud masculina y femenina. Sí, hay una diferencia. Buenísimo que la salud femenina haya tomado... Obvio, no está mal eso. Lo que decimos es, también los hombres hay que empezar a trabar el foco. Cáncer de próstata, de colon, todos los prejuicios que hay, ¿no? Que son culturales y que podemos dar vuelta a la historia. Totalmente. Creo que está en nuestras manos, y como uróloga, dentro de la especialidad, me siento responsable de empezar a hablar de esto. Y también en cáncer de próstata, vos hablábamos recién de los tabú, hay un tabú muy grande en relación al tacto rectal. Si hablamos de tacto, es como que empieza el chiste, empieza la risa, empieza la vergüenza, y hay mucho varón que no consulta por miedo al tacto. La pregunta es, ¿siempre es necesario el tacto rectal? Que hoy se habla del PSA. Contemos lo que es el PSA. Por eso, se lo dejo a ver que... A ver, por un lado el tacto rectal. Se está empezando un nuevo movimiento, no en contra del tacto, pero sí como empieza a haber otros nuevos diagnósticos, el tacto rectal en algún momento quizás se deje de realizar. Hoy por hoy lo debemos hacer, en las guías está... Hoy por hoy es la herramienta. Hoy por hoy es la herramienta. Que se hace en el consultorio. Se hace en el consultorio, no duele. Claro, realmente no tiene, ni te das cuenta. No duele, son segundos. Si quieren les explico cómo se hace un tacto rectal. Ahora lo explicamos después de las noticias, ¿te parece? Sí, ¿Te quedás un ratito más? Obvio. Bueno, porque llegan las noticias y vamos a hablar de todo eso que no vas a escuchar en ningún otro lugar, pero que nosotros... Sumado al PSA, cuando también recién antes lo nombrábamos. ¿Qué es el PSA? El PSA es un antígeno que nosotros podemos ver, es una estructura que nosotros, un marcador en sangre. Se hace a través de un laboratorio de sangre, como cuando vamos al laboratorio y nos sacamos sangre, pedimos y dosamos el PSA. El PSA puede ser total y también podemos pedir el libre. Salen diferentes datos, diferentes números, y nosotros lo vamos a asociar o no a un pedido de una biopsia para poder diagnosticarlo. Para poder diagnosticar cáncer de próstata. Pero es importante recalcar, un PSA elevado, un PSA fuera de los parámetros normales, no significa que tengas cáncer de próstata. Por eso cuando van a leer al doctor Google, ahí entras en pánico y no. Nosotros ponemos PSA de 6, cáncer de próstata, PSA de 11, cáncer de próstata. La realidad es que el dato el PSA aislado no nos dice a nosotros que el paciente tiene cáncer. Es un marcador inflamatorio. Es un marcador de inflamación de la glándula prostática que puede aumentar. Si tuviste relaciones sexuales los días previos al dosaje del antígeno, si anduviste en bicicleta, si estuviste en el gimnasio y hiciste un ejercicio fuerte. Spinning. Exactamente. Si tuviste infecciones urinarias o estás teniendo una prostatitis. Hay un montón de causas que van a aumentar el PSA y no solo el cáncer. Y el control, es importante. ¿Cada cuánto y a la vez a partir de qué edad? El control a nivel cáncer de próstata en el varón se hace a partir de los 50 años y a partir de los 45 si tenés antecedentes familiares, hermano, padre, que tuvieron o que hayan tenido cáncer de próstata. A partir de esa edad se suele hacer cada 2 años, ¿sí? O cada 1 año según diferentes parámetros en relación a cada uno de los pacientes. Perdón. Te hago una pregunta, te saco un poquito del cáncer de próstata. Sí. Y algo que yo veo que está en aumento en la juventud, sobre todo el consumo del sildenafil, la famosa pastillita
azul, sin tal vez una indicación médica para su utilización. Sí. ¿Es riesgoso utilizarlo, por ejemplo, jóvenes de 25 o 30 años que dicen, quiero mejorar mi rendimiento sexual? Sí. ¿Cómo lo ves eso? Sí, a ver, es otro tema súper importante. Sí, súper, sobre todo para las generaciones que lo toman como algo súper banal, ¿no? Creo que No la automedicación en cualquier tema que estemos hablando es mala, no es buena, y la medicación para las disfunciones sexuales tiene que ser indicada por un profesional, y antes de indicarla debemos saber por qué el paciente cree que necesita medicación. Y a esa edad. Y hablando de disfunciones sexuales en el paciente joven, la gran mayoría, no quiero decir el 100%, pero casi no van a necesitar medicación para solucionar la disfunción sexual. Si nosotros le indicamos o el paciente se automedica, cree que necesita de una medicación y el problema continúa. Sí, que me parece importante recalcar la parte psicológica, la emocional de la sexualidad en el varón. Una pregunta, ¿puede ser nocivo este consumo de esa...? Totalmente, sí. O sea, si yo tomo Viagra, para poner un nombre, sin medicación, ¿puedo tener efectos colaterales? Sí. Más que nada que hay hay personas que no deberían consumir el sildenafil, tadalafilo, y una noticia negativa, ya que estamos hablando de esto, el tadalafilo posiblemente va a ser de venta libre. El tadalafilo de 20 empieza a ser de venta libre. O sea que este tema va a surgir y va a traer problemas e inconvenientes. Porque, de nuevo, la venta libre no es inocua, no significa que porque lo vendan libremente tu cuerpo no tiene un efecto. Por eso es muy importante. El Viagra, si vos tenés una disfunción, tiene que ser diagnosticado por un médico, y es una medicación, un tratamiento. La única medicación que no hace daño es la que no se toma, que es lo que aclaramos recién. Absoluto. Y una pregunta, viste que antes dijiste que cuando la vejiga retiene, por la causa que fuera, orina, los riñones sufren porque no pueden filtrar. Claro. La retención voluntaria de la orina, particularmente en las mujeres, tiene ese efecto, claro. Sí, porque si hay no, en mi baño, no aguanto. La retencionista crónica es la paciente que retiene. Sí. Y la realidad por cuestiones de higiene o de lo que vos decís. Vergüenza. O de no tengo tiempo. Sí. Eso también. No tengo tiempo, tengo que seguir haciendo. Sí, la retención, entonces sí. Sí, mismo hay trabajos en los cuales muchas pacientes me dicen, no, estuve toda mi vida laboral sin poder orinar durante el día. Por una cuestión social o laboral. ¿Y qué es lo que genera en el músculo? El músculo de la vejiga se llama detrusor. Y cuando el músculo se estira por sobredistensión, porque hay un aumento de la capacidad de la vejiga, pierde fuerza. Es como el corazón cuando hablamos de insuficiencia cardíaca, que tiene que hacer mucha fuerza para poder bombear la sangre. En la vejiga pasa lo mismo. El músculo se estira cuando tiene que hacer mucha fuerza, o por almacenamiento, por falta de posibilidad de vaciado. Se cansa, se estiran las fibras musculares y deja de tener su función, que es la de vaciar en el momento de la micción. Puntualmente en la mujer que retiene, se genera a largo plazo lo que se llama detrusor hipoactivo. El músculo pierde fuerza, hay falta de vaciado, puede ser completo cuando hay retención aguda de orina, o incompleto cuando hay un residuo, lo que se llama residuo postmiccional, es decir, orino, tengo 400 mililitros, saco 100 y me quedan 300 mililitros en vejiga. Eso genera infecciones urinarias a repetición y alteración de la función renal. O sea, no te aguantes. No te aguantes. ¿No? Cuando uno tiene deseo, tiene que ir al inodoro y no retrasar la micción. Vamos a hacer la campaña. No te aguantes por tus riñones, por tu vejiga, por todo. No te aguantes. Exacto. Y una consulta. Escuché en algún momento que hacer la micción varias veces es como un ejercicio. ¿Bueno eso o no? No, eso se llama stop test. Nosotros lo usamos cuando hacemos el estudio aerodinámico para valorar presiones a nivel del aparato esfinteriano. Pero no es correcto. Porque nosotros estamos en el inodoro. Nuestro sistema nervioso central sensa y nos dirige a un vaciado de la vejiga porque está llena. Entonces siente un volumen determinado y todo nuestro sistema nervioso genera el vaciado. Por eso ese placer también que uno siente en el momento de evacuar. Esa relajación. La micción es un acto pasivo, es un acto de relajación, y tanto la pelvis como nuestro cuerpo entero tienen que estar relajados en el inodoro. Bien. Cuando nosotros generamos ese stop test, ese corte del chorro, estamos indicándole al sistema nervioso que deje de generar ese reflejo, de que ese reflejo se corte. Podemos hacerlo una vez para ver si tenemos buena fuerza a nivel del aparato
tratamiento esfinteriano, sí, lo podemos hacer. Es una prueba, por ejemplo, eso. Pero no es un ejercicio, exacto, lo tomamos como una prueba, pero no es un ejercicio que tenemos que hacer diariamente para fortalecer el piso pélvico. Eso no desmitificando. Nada mejor esta columna que la salud está en tus manos, ¿no? ¿Cómo en tus manos? Y porque la palpación, tacto rectal. Pero hablando de palpar, del tacto, también otro de las cuestiones que a veces es tabú y que no se estudia, no se evalúa, son las enfermedades de transmisión sexual también, y que es importante también mencionarlas y saber que uno debe también sacarse esa duda, no solo para una salud propia, sino también para con quien comparte la sexualidad en este caso, ¿no? Mira, la semana pasada, el jueves, me llegó un paciente joven y me dice, tengo unas lesiones en el pene, unas verruguitas, estamos hablando de HPV genital, y le digo, ¿hace cuánto las tenés? Y hace 1 año y medio. O sea, estamos hablando ¿1 año y medio? Estamos hablando de tiempos de consulta que se retrasan muchísimo, y si nosotros hablamos de estos temas, es importante, bueno, noto un nódulo, noto que algo me molesta, que el chorro de orina disminuye de calibre de fuerza. No lo demores. Carolina, sí. Perdón, groseramente, estadísticamente hablando, ¿hay mucha enfermedad venérea? Muchísima. Muchísima, y en todos los rangos etarios. Pensamos que solo del paciente joven, tenemos muchísimos pacientes añosos que, por un lado, está buenísimo que haya sexualidad en todos los grupos, pero también es importante destacar que los podemos tener todos. Sí. No relajarte porque sos grande. ¿Entendés? Bueno, continuando con las infecciones de transmisión sexual, yo insisto mucho con el uso de preservativo. Básico y sencillo, señor. Es el único método anticonceptivo que previene las infecciones de transmisión sexual. Y mi pregunta es, como uróloga, ¿qué te responden los varones cuando vos recomendás el uso de preservativo? Mis pacientes, que son mujeres, pues soy ginecólogo, siempre me dicen que no quieren utilizar preservativo los varones. Es una realidad. Es una realidad. Nosotros lo indicamos y el paciente no lo elige. Lamentablemente, más del 80% de los pacientes dicen que lo usan y la realidad es que no. Porque aprieta, porque molesta, porque el látex, la realidad es que no se usa. Lo recomendamos, lógicamente, pero no... Sí. Uno se adapta. Bancátela. Pero se adapta. Después de un tiempo no es que toda la vida al principio es incómodo, pero sabés que es la mejor barrera ante todo. Bueno, Carolina Viedma, un placerazo haberte tenido aquí con nosotros. Es un tema que me comprometo al aire y lo vamos a seguir abordando porque hay que insistir, hay que persistir, hay que generar herramientas y hay un montón de temas asociados a la salud urológica de cada uno de nosotros, mujeres y hombres, sin distinción de género, ¿no? Gracias, Natalia. Los aprovecho a invitarlos por favor. El domingo que viene, el domingo 3. Mañana, el otro domingo, a las 8 de la mañana en Costanera Sur. Vamos a hacer la primer carrera celeste. Me encanta. 3,5 y 10 kilómetros para todos. 3,5, dale, cualquiera lo puede hacer. Puede caminar. 3,5 kilómetros te haces. Marcelo, vos podés. No subestimes a la gente. No, pero todos podemos hacerlo, podemos participar, a eso me refiero. Toda la familia, no es solo para varones, es para varones y para Carrera mujeres. celeste, ¿por qué carrera celeste? La primera carrera celeste para concientizar acerca de la importancia del cuidado de la salud del varón y el cáncer de próstata. Bien, carrera celeste, próximo domingo 3 de noviembre, lo organiza la Sociedad Argentina de Urología, auspicia, y organizamos con el servicio del Hospital Durán. Del Durán. ¿Desde dónde? Desde Costanera Sur. Desde Costanera Sur. Bien, 8:30 AM. 8 de la mañana.